Saludos, bienvenidos a la edición de los especiales de Soy Especialista. Tenemos invitado especial, locación adecuada para el momento. Entendemos que vamos a aportar fundamentalmente en el conocimiento del rey general. El día de hoy tenemos la oportunidad de presentar a nuestro invitado y compartir su trayectoria, su currículum para conocimiento de ustedes. Nos acompaña este día en esta emisión el doctor Ramón Eduardo Aguirre Bermeo, de quien podemos destacar en su trayectoria. Él es médico general graduado en el área de salud humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Loja. Tiene un diploma superior en gerencia de salud, graduado en el área de salud de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Loja, residente completo en otorrinolaringología en el Hospital Clínicas José de San Martín de Buenos Aires, Argentina. Realizó su posgrado en otorrinolaringología en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina igual. Médico tratante en otorrino en el Hospital Isidro Ayora, esto en su trayectoria, en sus actividades realizadas. Médico adscrito de otorrinolaringología en el Hospital de la UTPL, también como parte de sus servicios en su trayectoria. Y hasta la actualidad es médico tratante en otorrinolaringología en el Hospital Clínica San Agustín de Loja, donde realiza su práctica médica privada. Bienvenido, doctor Ramón, buenos días. Buenos días, Humberto. Muchas gracias por su gentil invitación y un saludo a toda la teleaudiencia y felicitándolo por este tipo de programas que orientan a la comunidad. A usted, muchas gracias por su aporte. Hemos escogido para tema de esta emisión de Soy Especialista precisamente dar una panorámica a la población respecto a esta área tan importante que maneja usted en función de la altísima demanda que existe de patologías, de enfermedades que suelen afectar a esto que se ocupa la especialidad, la otorrinolaringología. Vamos a describir un poco que las sociedades tienen matices respecto a este tipo de problemas. Los problemas respiratorios del oído, la nariz y la garganta son frecuentes aquí como en cualquier parte del mundo. Características particulares suelen tener a lo mejor por estaciones que existen en otras partes del planeta, pero de que no dejan de haber pacientes, niños, adultos, ancianos, en esta especialidad son trascendentes aquí como en otras partes del planeta. Sí, por supuesto, extracámara estábamos conversando que influye mucho el clima nuestro, ¿no? Si bien estamos en la mitad del mundo, no hay estaciones marcadas como en otros países, que por ejemplo hay patologías alérgicas cuando hay primavera. En el Ecuador y en Loja sobre todo hay cambios climáticos, digamos, severos. Es decir, en el mismo día puede estar lloviendo en el centro, en el norte puede estar saliendo el sol. Entonces, eso hace que haya alta demanda de procesos respiratorios altos en este sentido, ¿no? En oídos, nariz y garganta, que es lo que vemos los otorrinos, ¿no? Si le describimos a la población un poco respecto a cómo se distribuye este tipo de afectaciones por grupos poblacionales, por grupos etarios, podríamos decir la frecuencia en niños, adultos, ancianos. Sí, bueno, a ver, o sea, los problemas son comunes creo que en toda la población, pero por ejemplo en niños siempre son problemas más respiratorios, digamos, problemas de rinitis, problemas de adenoides grandes. En cambio a la población más adulta ya es en general de todo, problemas en la nariz, oídos y garganta, digamos, pero en los niños se ven más problemas alérgicos actualmente y obstructivos por problemas de adenoides que luego podemos conversarlo más adelante, ¿no? Y en nuestra provincia pues hay climas distintos. Y podría ser que también interpretan la población por qué se enferma más frecuente aquel que vive en un clima frío que en un clima un poco Por supuesto, cálido. Claro que sí, por supuesto, es verdad. En la provincia de Loja, como es muy amplia, pues por ejemplo hay climas ideales como Catamayo para problemas alérgicos como Macará, Zapotillo en la provincia, en Loja las parroquias, Malacatos, Vilcabamba, son climas ideales para problemas respiratorios. De hecho, la pandemia demostró que gente que se iba allá pasaba muy bien, regresaba a Loja y venía el problema. Sectores, por ejemplo, muy fríos como Saraguro, para parroquias de Saraguro hay muchos problemas respiratorios por el tema del clima, ¿no? Sí, pero sí, depende mucho de la locación, ¿no? Por eso cuando uno entrevista a un paciente, lo primero que le pregunta es dónde vive. Sí, hay mucha gente que dice, yo trabajo 5 días en Zamora y vengo acá a Loja, entonces uno ya sabe dónde puede estar el problema, ¿no? Y epidemiológicamente a lo mejor trascendente el dato de dónde viene. El otro es a qué se dedica. También, sí, importantísimo, sí, porque hay enfermedades laborales, obviamente gente que está expuesto a algún trabajo y es lo que le afecta, ¿no? O sea, por ejemplo, hay gente que dice, yo trabajo en un archivo de una institución pública y hay mucho ácaro, polo y ahí vienen los problemas respiratorios. Salgo de ahí y estoy bien. Entonces sí, depende mucho de lo que hagan, también a qué se dediquen. Sí, componente otro que tiene que ver con antecedentes en la familia. Sí, también. Sí, hay familias enteras que son alérgicas, por ejemplo, y entonces siempre me preguntan, ¿tiene que ver? Claro, si el papá y la mamá tienen, hay muchísima posibilidad que un niño también nazca alérgico, ¿no? Sí, y no solo con alergias de la nariz, sino atopías en la piel, que es muy común también que hay niños que
tengan alergias en su piel y alergias también en la parte respiratoria. Es bastante común, sí. Otro componente de orden epidemiológico igual, que entendemos en este tiempo sucede con más frecuencia que antes, es el haber incorporado a los contextos de hogar mascotas. Sí, también, claro, las mascotas sí también afectan mucho. Hay gente que sí y hay gente que no, ¿sí? Por ahí también un factor importante me parece la alimentación, creo yo. Me parece que antes comíamos un poco más sano y ahora hay muchas cosas que están muy procesadas. Creería que eso también es un efecto, ¿no? Pero en cuanto a los animalitos, sí. A veces me preguntan, ¿y qué hago con el animal? Tampoco lo va a sacar, ¿no? Hay que tratar de ver la forma de que la persona que le tenga alergia no esté muy cerca al animalito que le genera eso, ¿no? Y a lo mejor invertir un poco el orden de cosas respecto a seleccionar la posibilidad de tenerlo, en función de si tiene o no tiene problema. Por supuesto, previamente hacer una evaluación a ver si va a ser más beneficioso que perjudicial, ¿no? Sí. Previamente digo, porque un animalito es parte de la familia, si uno tiene algo no lo puede sacar de un rato a otro, ¿no? Claro. Entonces siempre es mejor antes, creo que sí. Descrita esa parte de la epidemiología respecto al contexto de orden ambiental, sanitario, yo creo que la población aprecia en alto grado el entender un poco respecto a dónde se producen los problemas y las características anatómicas que tiene cada uno de ellos. Claro. Para eso nosotros hemos traído una maqueta que nos permite de alguna manera a usted mostrarle las partes con las que está constituido oído, nariz y garganta, que es el área de influencia de ustedes. Y en función de esto vamos a describir en un momentito más ya cada una de las afectaciones que puede provocar. Tenemos una panorámica de la anatomía y fisiología de... Bueno, pues básicamente los otorrinos vemos oídos, nariz y garganta porque son 3 órganos que están conectados en la parte posterior de la nariz, diríamos, ¿no? Ahí se une, digamos, el oído con la nariz y con la garganta, ¿sí? Que es la rinofaringe y orofaringe. Bueno, aquí tenemos ver una maqueta del oído. Acá está el conducto, la orejita y el tímpano, ¿no? Acá no se puede ver, pero acá estaría la conexión de la trompa de Eustaquio. Sale una trompa de Eustaquio de un lado y otra. Y acá estaría el fondo de la nariz y la garganta, ¿no? Entonces, por eso es que los 3 órganos los vemos los otorrinos, ¿no? Técnicamente, perdón que lo corra, digamos, ahí estaría en un lado, acá estaría el otro oídito y aquí estaría el fondo de la nariz, ¿no? Entonces, por eso se une, la nariz está aquí adelante, los oídos a los lados y atrás la garganta, ¿no? Y obviamente vemos hasta la laringe, que están las cuerdas vocales, ¿sí? Por eso es una especialidad que trata las 3 cosas en conjunto, ¿no? Sí. Sí, y en la parte, ratificamos anatómico funcional, cada una tiene su particularidad. Por supuesto, claro que desde la oreja, la función de antena que tiene, hasta su conducto. Podemos resumir cada Sí, claramente. Por ejemplo, el oído, yo siempre digo, es una cosa maravillosa, ¿no? Cómo funciona. Sofisticado. Porque, bueno, digamos, el oído externo, la parte primera, eso es hueso nada más, y tiene unos como vellitos que sacan la cera, ¿no? O sea, la limpian. Muchas veces la gente dice, me meto cotonetes, no hay que usar porque el oído tiene un sistema autolimpiante, ¿no? Luego el sonido entra y acá en el tímpano la función tiene que bajarle la fuerza al sonido, transmitir el sonido y la cóclea lo transmite al cerebro en vía auditiva y escucha, ¿no? Lo transmite en el sonido. Entonces, más o menos esa es la función del oído. La nariz, en cambio, en la parte anterior tiene unos pelitos que hay gente que dice me los saco y la verdad es que no hay que sacarlos porque la función es de filtrar el aire, ¿no? La nariz lo filtra y lo calienta para enviarlo a la garganta, ¿no? Y la garganta es como un paso nada más para llegar a la vía inferior, ¿sí? Entonces, la nariz lo prepara al aire para que vaya a la garganta y vaya a sus pulmones. Por eso es que hay gente que no respira bien y abre la boca y entra aire frío y reseca la garganta, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la función de los 3 órganos que forman parte de lo que vemos los otorrinos, ¿no? Estas características que brevísimamente hemos descrito, que tienen muchísima complejidad. Claro, sí, son algo muy rápido nada más. Son meramente para efectos de que se entienda. Por supuesto. Tiene también sus particularidades dependiendo de las edades. Claro que sí, por supuesto, hay enfermedades de acuerdo a la edad. Por ejemplo, en el oído, las presbiacusias. Personas que a medida que va creciendo en edad van disminuyendo la audición. En la nariz realmente ahí no hay mucha diferencia, digamos, entre las enfermedades, y en la garganta sí puede haber, por ejemplo, en el tema de la voz, presdisfonías, es decir, gente que con la edad va perdiendo un poco la fuerza de la voz, ¿sí? Más o menos eso sí. Y respecto al nacimiento, podrían haber eventos también que caracterizan que un niño tenga ya de origen. Claro, por ejemplo, niños prematuros. La prematurez en otorrinolaringología afectaría directamente al oído, ¿no? Y a la laringe también. ¿El oído qué? Que el niño no puede escuchar bien. En cambio, en la laringe, por ejemplo, las laringomalacias, niños que nacen con la laringe inmadura, ¿sí? Y en la nariz, bueno, ahí no hay mucha patología como de congénita, más cuando hay problemas de labio leporino y paladar hendido que dañan también la formación de la nariz. O sea, la nariz, como es digamos, el piso del paladar, o el paladar es el techo de la nariz, entonces puede dañar también congénitamente cuando hay niños que vienen con problemas de labio leporino o paladar hendido, ¿no? Básicamente eso.
Estos datos terminan siendo fundamentales para poder, en secuencia, entender las afectaciones que puede sufrir este segmento importantísimo de la anatomía humana. Vamos a hacer un brevísimo corte y regresamos ya detallándoles aquellos eventos que preocupan ya casa adentro, cuando un niño, un adulto, un anciano empieza a presentar molestias, y estas son atribuidas a que algo pasa en su nariz, en su oído o en su garganta. Vamos a entenderlos detalladamente con la explicación tras el siguiente corte. Ya regresamos. Inicio espacio publicitario. Siempre soñamos con ser líderes en la región suroriental del Ecuador, y por eso cada día nos inspiramos en ti. En la mujer que sueña con mejores días, en el hombre que emprende, en el músico que persevera. ¿Y tú? ¿En qué te inspiras? Déjate inspirar por tu poder. Conéctate al mundo con la estabilidad de la fibra óptica de Net Plus y recibe totalmente gratis 300 megas de super nitro velocidad de 22 a 13 horas sin costo adicional. Contáctanos a través de nuestras redes sociales o nuestra página web www.netplus.net. Net Plus, the power of fiber. Cobertura en Loja, Zamora, Yanzasa, Catamayo, El Cisne, Vilcabamba y Malacatos. El mejor legado que puede darle a su hijo es una buena educación, basada en valores, que los prepare para la vida como verdaderos ciudadanos del mundo, caminando siempre a la excelencia. El Colegio de Bachillerato Particular Antonio Peña-Celi se ocupa constantemente por el nivel académico de los estudiantes. Es así que es la única institución en la ciudad de Loja con bachillerato internacional. Combina su trabajo con la música, el arte, el deporte y su labor con responsabilidad social. Para el año 2023 continúa el compromiso de trabajo, con la confianza en los valores que se promueven para garantizar la presencia de los mismos en la vida de los estudiantes. Ven al APC y disfruta de una educación que te permita alcanzar tus sueños. APC, más colegio. Fin de espacio publicitario. Gracias por su sintonía. Los especiales de su especialista tiene como tema para el día de hoy la especialidad, la otorrinolaringología. Nuestro invitado, el doctor Ramón Aguirre, nos acompaña en función de conversar, como habíamos hecho antes del corte, una especie de introducción respecto a qué sucede en la ciudad, en el mundo también, con estas estructuras tan importantes que pueden mejorar o empeorar la calidad de vida de la gente. Habiendo sido descrito, doctor Ramón, ya la parte anatómica y funcional, la epidemiología mismo ya la entendemos un poco más en función de la población. Podemos centrarnos un poquito ya en los temas que más frecuentemente hacen que la población vaya a la consulta. Claro. Uno de esos es la rinitis. Sí, como estábamos hablando, la rinitis pues es una causa muy común, por lo menos en la consulta mía y creo que la mayoría de colegas, debe ser la número uno, puesto que el clima, como habíamos hablado, es muy cambiante. Entonces eso genera que no a todas las personas, a cierto grupo de personas la nariz reacciona en forma exagerada, que les suelo explicar a los pacientes. Bueno, normalmente la nariz tiene moco, debe ser húmeda la nariz, porque cuando es seca sería un problema. Normalmente debe ser así. Debe ser así, porque cuando un paciente llega con nariz seca es más molestoso que tener congestión, ¿no? Entonces aquí es como que se produce más moco de lo normal frente a factores externos.
cambios de clima, olores fuertes, algo en particular que genere este problema obstructivo molestoso que puede afectar levemente o muy severamente a las personas que lo padecen, ¿no? Ese puede ser un detalle trascendente respecto a que no solamente, o a lo mejor en algunos, es tan tenue que con una congestión nasal en realidad su vida sí, pero en otros no es tan sencillo. Exactamente, eso puede ser muy variable como lo sienta la persona y la severidad de los síntomas, ¿no? Hay gente que llega y dice no puedo dormir o no puedo respirar o no puedo hacer mi vida normal, no puedo hacer ejercicio, por ejemplo. Y habrá gente que llega por otra razón y uno le dice tiene signos de alergia, pero realmente no les molesta mucho. O capaz que el cuerpo se adapta a eso, ¿no? Pero puede ser un síntoma leve, ¿no? Podría ser interpretado por alguien que nota que a lo mejor a partir de que sus problemas de orden respiratorio de esta naturaleza rinítico empeoraron, él empezó a tener problemas con su aprendizaje, con su memoria, con su sueño. El impacto en otras áreas. Sí, puede ser, indirectamente sí, pero digamos, una persona no descansar porque está tapada la nariz, claro, no tiene un sueño reparador, y sabemos que si una persona no descansa lo normal, pues al otro día va a amanecer mal, de mal humor, de mal carácter, y va a alterar su vida normal, ¿no? ¿Sí? Entonces, indirectamente sí lo va a provocar eso. Sí. No solo en nuestra ciudad, sino en el mundo entero. Termina siendo relevante el diagnóstico de rinitis, por lo frecuente que es, por lo complicado que puede ser. Ambientalmente, en este tiempo, las sociedades han cambiado en función de la polución ambiental, la incorporación de mascotas, ciertos alimentos que bien decía usted hasta hace un momento. El impacto en este cuadro en particular. O sea, para mí me parece que es un impacto, o sea, una frecuencia muy alta de estos pacientes, porque en el medio en el que estamos, si bien no tenemos tanta contaminación ambiental como en otras ciudades, por ejemplo, pongámosle, no sé, el DF en México, que usted alza a ver al cielo y se ve todo el smog, ¿no? Pero bueno, se ve que los cambios en tan poco espacio, cambios ambientales, originan estos problemas, ¿no? Y también habrá gente que de un rato a otro, como hablábamos de una mascota, le comenzó a generar problemas, entonces es un impacto importante en la calidad de vida, porque a la persona que le afecta no le deja, digamos, hacer su vida normal, ¿no? Opciones para los riníticos. ¿Existen sí, varios tipos? Por supuesto. O sea, la alergia puede ser tratada incluso por alergólogos que ahora ya existen, por inmunólogos. Y yo siempre a los pacientes cuando ya les digo, miren, yo les puedo mejorar la calidad de vida, no así tal vez curarlos 100%, porque no puedo cambiar los factores ambientales, ¿no? Así es. Después, si hay un factor en particular, si hay un paciente que va al trabajo y le genera problemas algún químico, pues entonces él capaz cambia de trabajo. Ahora hay salud ocupacional que ayuda mucho en eso y se soluciona su problema. Pero técnicamente la línea que usamos los otorrinos son los antialérgicos, que cada vez sale uno mejor, con menos efecto sedativo y mejor acción, y los corticoides que la gente a veces les tiene miedo, pero son corticoides locales que hacen que la nariz se destape por más tiempo de lo normal, digamos, ¿no? Entonces básicamente es la línea de tratamiento, ¿sí? No sé si en imágenes se ve esta solamente para explicar nada más, la que estamos viendo aquí. Sí. Ahí se ve la imagen típica de un paciente que llega con una alergia muy aguda, la persona que está limpiándose la nariz, ¿no? Los ojos rojos, que le pican los ojos, que se tapa la nariz, que la chis, el estornudo, ¿no? Y técnicamente dentro de la nariz, como se ve en esa imagen, se ve del lado derecho de la nariz el cornete grande y el otro normal, ¿no? En el centro está el tabique y eso es lo que produce la obstrucción, el crecimiento de estas estructuras que se llaman cornetes, que hablábamos extracámara, que sirven para calentar el aire. Entonces, por los cambios ambientales no crecen, se achican, entonces eso hace que tape la nariz, ¿no? Y el factor alérgico es la secreción y el moco y el achis, el estornudo, que es parte de la enfermedad. Opciones que la sabiduría popular busca para poder enfrentar este tema, ¿no es cierto? Sí, sí. Nebulizaciones, remedios caseros. Sí. Démosle un poco de peso a esto en función del tratamiento convencional también que... Claro que sí. O sea, siempre la medicina alternativa no está mal. Siempre cuando es coadyuvante está bien. Como tratamiento inicial no creería que ayude mucho. Como solo. Claro, siempre creo que es coadyuvante, ¿no? Entonces, sí sirven. Por ejemplo, hay gente que... Igual esto depende cómo reacciona la nariz de cada persona, porque hay gente que dice yo puedo oler el Vivaporub o el mentol y se me destapa la nariz. Pero habrá gente que se le tape en cambio, ¿no? Pero si hay personas que les hace bien eso, no hay problema. Nebulizaciones generalmente como que no ayudan mucho porque más bien pueden generar que se tape más la nariz. Generalmente creería, bueno, no es parte de lo que yo veo, pero las nebulizaciones ayudan más a la parte bronquial. En cuanto a la nariz, yo no suelo recomendar mucho eso, más que los olores que la gente cree que le hacen bien, está bien, no hay problema, que son un poco aromáticos, digamos, ¿no? Elementos que también podrían provocar confusión es respecto a que este tipo de patología no amerita a lo mejor siempre, esto es fundamentalmente bajo el criterio médico, tratamiento antibiótico y correcto. el otro un tratamiento quirúrgico.
Correcto, sí. A ver, primero que la rinitis puede ser muy confundida con la gripe, el resfrío común. ¿Qué es lo que lo diferencia? Que la rinitis no tiene dolor de cuerpo, fiebre, malestar. En cuanto a tratamiento antibiótico, la verdad es que no tendría ningún efecto. La marita, ¿no? Sino que a veces es confundido por pacientes, obviamente, que no tienen por qué saberlo. Confunde mucho rinitis de sinusitis, digamos, que son dos cosas diferentes, que luego hablaremos algo de sinusitis. La rinitis solo es inflamación de la nariz, como dice el término, es decir, que la mucosa de la nariz reacciona en forma exagerada produciendo demasiado moco. En cambio que la sinusitis ya es un proceso infeccioso, son dos cosas que a veces las pueden confundir. Entonces realmente no amerita ningún antibiótico en la rinitis. En cuanto a opciones quirúrgicas, siempre yo las dejo como última instancia cuando no hay algo extra. ¿Qué es algo extra? Si hay un paciente que tiene un desvío de tabique severo, digamos, ese paciente va y dice, no respiro bien de tal lado, entonces ese paciente es candidato para operar y en la misma cirugía se aprovecha y se reduce el tamaño de los cornetes, que es una cirugía que se llama turbinoplastia, que lo que hace es reducir el tamaño para mejorar un poco el espacio, ¿sí? Es una técnica que se hace comúnmente y la verdad es que no es 100% segura en el tiempo, digamos. O sea, hay pacientes que les hacemos esto y están bien 5 o 6 años y hay personas que están un año mal porque siguen en el mismo medio ambiente. Pero eso es lo único que se podría hacer en cuanto a opciones quirúrgicas, ¿no? Es una cirugía que se llama turbinoplastia porque los cornetes son como turbinas de avión, para que se entienda, por eso se llama turbinoplastia. Se reduce el tamaño para generar un mayor espacio, ¿no? ¿Sí? Esa es la opción quirúrgica, digamos. Y cuando justifica... Claro, la otra indicación sería cuando hay pacientes que han optado por muchos tratamientos y no tienen ninguna mejoría, entonces se pone la opción quirúrgica, ¿no? Para una mejoría en cuanto a la obstrucción, ¿no es cierto? Perfecto. Segundo tema, complementario a lo que estamos conversando en un momento. Claro la que sinusitis, y explicada anatómicamente también respecto a que no estamos haciendo alusión precisamente ya a la nariz. Exactamente. Sino a los senos. A los senos paranasales, que bueno, son parte de la cara, se puede decir. Siempre cuando yo le explico el tema de la sinusitis, los senos paranasales son estructuras huecas, son cavidades, ¿no es cierto?, que tienen sitios de drenaje para que entre y salga el moco. Entonces, hay que entender la función de los senos paranasales, siempre es alivianar el peso del cráneo realmente, ¿no? Por eso cuando uno tiene una gripe dice me pesa la cabeza, es porque los senos se llenaron de líquido, ¿no? Entonces, en cuanto a la sinusitis, esa sí es una patología infecciosa que puede ser aguda o crónica, ¿no? Clínicamente se diagnostica por los síntomas. El paciente dice síntomas muy parecidos a la rinitis, obstrucción nasal, goteo postnasal, dolor de cabeza, fiebre, malestar general, ¿no? La persona está muy decaída y clínicamente uno ve el drenaje de un moco verde o de mal olor o moco infectado, ¿no? Ya hay un conjunto de signos. De síntomas, claro. No solamente el goteo nasal. Exactamente, no solo es la obstrucción, sino es el dolor de cabeza, la tos, el goteo postnasal, la fiebre, el malestar de cuerpo, ya es una infección. Lo que diferenciamos de la rinitis, que la rinitis era una inflamación, esta es una infección, ¿no? Y como, no sé si está viendo la pantalla, estamos viendo, pero realmente es un diagnóstico clínico, 100%, ¿no? Cuando hay alguna duda diagnóstica, gracias a Dios, la tecnología cada vez va a pasos agigantados y tenemos tomografías, por ejemplo, que permiten ver, ahí se ve en la imagen del medio, se ve que la parte derecha está totalmente tapada y he puesto una tomografía normal para que se entienda, ¿no? En las tomografías los senos paranasales tienen que tener aire y se ve negro en un estudio de imagen. Claro. Y cuando está de color gris está totalmente tapado. Pero inicialmente siempre el diagnóstico es clínico, ¿no? Y si no hay una mejoría, a veces toca pedir un estudio tomográfico para ver si hay algo que obstruya el sitio de drenaje, ¿no es cierto? Que puede ser un pólipo, un desvío tabique, un tumor que también necesite una corrección quirúrgica, ¿no? Para no estar repitiendo cuadros de sinusitis. ¿Sí? Respecto a la ubicación del seno afectado, podría pensar que confunde a veces a la población si es que le habla del diagnóstico de sinusitis y en unos duele la frente, pero en otros la misma sinusitis le duele en la región maxilar. ¿Tiene su explicación? Exactamente, claro, depende de la localización. Tenemos 8 senos paranasales, ¿no? 2 maxilares, que para que entienda la población están en la parte de los pómulos, ¿no? Después están 2 senos etmoidales que están a los lados de los ojos, el esfenoide está atrás de los ojos y el frontal en la frente, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que usted dice tiene toda la razón. Hay niños que tienen 3, 4 años y dicen me duele la frente y realmente no tienen todavía el seno frontal desarrollado a esa edad. Entonces intuye que puede ser una sinusitis etmoidal que está al lado de los ojos que le lleve el dolor a la frente, ¿no? También hay mucho sesgo en el diagnóstico porque hay pacientes que dicen me duele la frente y a veces sin ni siquiera preguntar otros síntomas dicen es una sinusitis, ¿no? Y nosotros sabemos que el dolor de cabeza o de frente generalmente es por otras razones. La primera causa es más tensional, digamos. Pero bueno, es una parte de todo un síndrome, ¿no? Son algunos síntomas, como decíamos, dolor de cabeza, goteo postnasal, tos, fiebre, malestar del cuerpo, y cuando uno observa se ve un moco de coloración no normal, digamos, no transparente.
En función de las opciones de diagnóstico y tratamiento. Algo Sí. ya se mencionó del diagnóstico, Sí. que en realidad a veces con lo clínico sobra, Alcanza, sí. Casi siempre, sí. pero existen apoyos también diagnósticos y eso explicaría el por qué muchas veces se le pide a la gente Por un examen supuesto, adicional. por supuesto. Ventajosamente, como digo, la tecnología avanzó mucho. Entonces, el diagnóstico, siempre decían los profesores nuestros de medicina, siempre es clínico el diagnóstico de toda patología y tenemos herramientas para que nos puedan ayudar. Actualmente los otorrinos disponemos, casi todos, ¿no es cierto?, de cámaras endoscópicas, ¿no? Entonces uno hace una revisión completa y puede entrar a los sitios de drenaje de estos senos para ver, ¿no?, y verlos. Entonces, exactamente. Entonces, con lo que cuenta el paciente, viendo esto, ya está el diagnóstico. Entonces, ahí no necesitaríamos estudios de imágenes, ¿no? Pero cuando hay un paciente que dice todo el tiempo me pasa lo mismo, y si la clínica coincide, pero la revisión física no coincide, probablemente se pida pedir una tomografía, que es el gold estándar para diagnóstico de sinusitis, ¿no? Las opciones de manejo. Las opciones de manejo, claro. Hasta aquí. Exactamente. Cuando es una sinusitis aguda, el tratamiento es antibiótico, lavados nasales, que va desde 7 a 21 días, ¿no? Y cuando se hace crónica, se puede intentar con tratamientos médicos y si no mejora, se hace cirugía, ¿no? La cirugía, básicamente, para que se entienda, es ir a abrir algo que está tapado, ¿sí? Ir a abrir el sitio de drenaje para que no se vuelva a tapar, ¿sí? Básicamente es esa la cirugía de la sinusitis, pero tiene que ser una sinusitis crónica, ¿no es cierto? Más adelante vamos a tapar la amigdalitis, es igual. Cuando hay amigdalitis aguda se trata con medicina y si no mejora, se hace crónica, pues hay la opción quirúrgica, ¿no? Y de paso ingresamos al otro tema que preocupa mucho en función de que es parte ya del argot popular el contar de que un niño padece de un problema de adenoides. Expliquémosle en detalle que cuando se refiere al adenoides, que de hecho eso es una estructura normal natural, anatómicamente debe estar ahí, pero tiene problemas en su funcionamiento. Claro, básicamente cuando llega una mamá angustiada y desesperada, dice, doctor, mi hijo tiene adenoides, ¿no? Es como que apareció la adenoides. Exactamente, ellos creerían eso, ¿no? Entonces uno básicamente da tranquilidad de decir, esto es una estructura normal, como usted la dijo, que increíblemente, aunque da problemas, sirve para defender al cuerpo. Realmente son como defensa, es tejido linfoide, que es parte de un anillo linfático que sirve para ayudar, ¿no? A defender al cuerpo. Entonces, yo siempre les digo, las adenoides son normales hasta los 2 años, ¿no? Hasta los 2 años sirven para defender a ese organismo. Cumplen esa función. Y de ahí en adelante van desapareciendo solas. O sea, si no hacemos nada, igual van a desaparecer. El problema es cuando dan síntomas, ¿sí? Y básicamente los síntomas son obstrucción de la vía aérea porque están al fondo de la nariz, como vemos en esa imagen. Entonces, hay niños que tienen, por ejemplo, 90%, pongámosle, entonces casi no pueden pasar el aire. Y ese niño que pasa en la noche se ahoga, ronca, le falta el aire, incluso llegan a hacer apneas, ¿no? Entonces se tratan por obstrucción de la vía aérea y también se tratan por infecciones a repetición, ¿sí? Infecciones a repetición de 2 órganos, los oídos, porque justo ahí desembocan unos tubitos que se llaman trompas de Eustaquio que unen la nariz con el oído. Los niños están muy verticales, entonces directamente puede infectar las adenoides a los oídos. O la sinusitis que hablamos hace un ratito, en niños es un factor de riesgo para hacer sinusitis por bloqueo de los sitios de drenaje. Entonces, básicamente se tratan por 2 razones, ¿no es cierto? Por obstrucción de la vía aérea y por infecciones a repetición, ¿no? Generalmente se hace un tratamiento, en los niños se hacen estas radiografías que ustedes están viendo ahí en la pantalla, porque si revisamos un niño es un poco invasivo llegar a verlas directamente porque le generaría un dolor a un niño, ¿no? Y puede lastimarse su nariz. Para que la ciudadanía entienda, para verlas directamente habría que hacer como un hisopado que nos hacían en el tiempo de la pandemia, con una cámara de video para verlas, ¿no? Entonces un niño de 3, 4 años no tolera, se va a mover, puede sangrar, entonces se hacen estos estudios de imagen que son bastante aproximados a la realidad. La característica similar a las otras patologías tienen pues su diagnóstico establecido en función de lo que hemos conversado. Exacto. Opciones de manejo también. Está bien, sí. Inicialmente se puede intentar con tratamiento médico, obviamente cuando no hay un caso severo. ¿Qué es un caso severo? El niño que en la noche ronca, que por momentos se queda sin respirar y la mamá dice parece que no respira, ¿no? Esos ya son casos severos que probablemente requieren un tratamiento quirúrgico, ¿no? Casos más leves o moderados se puede intentar con medicina. Generalmente se usan medicamentos parecidos y casi los similares a los de la rinitis alérgica, porque son niños que tienen las 2 cosas, que tienen mucha rinitis, adenoides grandes, ¿no? Entonces se intenta con tratamiento y si no da resultados, si no hay mejoría clínica, pues está la opción de quirúrgica. Entonces, siempre para dar una tranquilidad a los papás, yo les digo, bueno, a la final si no mejora, está la solución, ¿no es cierto? Que es una cirugía, que siempre es algo programado, nunca es nada de urgencia ni de emergencia y cuando siempre los papás son los que decidan, uno como médico orienta nada más, ¿no? En función de la resolución quirúrgica también podría despertar preocupación respecto a que si ya le explicamos que es una estructura que nace con una y que cumple una función, pues nota preocupación al momento de decir entonces qué pasa cuando se la retira y posvida después. Exactamente, muy bien. Esa es una pregunta que le hacen comúnmente, porque
A ver, las adenoides yo siempre digo no hay ningún problema, ninguna discusión, porque realmente ya no tienen función de los 2 años en adelante, ya no sirven. Realmente es un perjuicio cuando están muy grandes, ¿no? En cambio, la pregunta más es porque a veces se suele operar tanto adenoides como amígdalas, porque las amígdalas están grandes también, y si yo solo saco las adenoides tan grandes y las amígdalas gigantes las dejo, va a ser lo mismo, va a seguir roncando ese niño y faltándole el aire. Entonces la discusión está en las amígdalas realmente, que yo no puedo decir que no, es un tejido de defensa, ¿no es cierto? Pero en medicina se dice que cuando hay algo que genere más perjuicio que beneficio, pues hay que retirarlo, ¿no? Y es una cirugía que se sigue haciendo y que se ve que no hay ningún cambio en la inmunidad del paciente, porque la gente dice, saca las amígdalas y se va a enfermar más. La verdad es que no, porque hay otros órganos que defienden al cuerpo también. Tampoco hay que retirar las amígdalas por retirarlas, ¿no? Motivo, ¿no? De haber indicaciones claras para poderlas retirar. Fundamental este aporte. Vamos a hacer un brevísimo corte y a regresar para el bloque casi final de nuestro programa, intervenir sobre ciertas aquellas otras patologías que por su frecuencia despiertan preocupación puertas adentro de la casa. Pausamos y retomamos la conversación con nuestra invitada, doctora Morris. Inicio espacio publicitario. Siempre soñamos con ser líderes en la región suroriental del Ecuador y por eso cada día nos inspiramos en ti. En la mujer que sueña con mejores días, en el hombre que emprende, en el músico que persevera. ¿Y tú? ¿En qué te inspiras? Déjate inspirar por tu poder. Conéctate al mundo con la estabilidad de la fibra óptica de Net Plus y recibe totalmente gratis 300 megas de super nitro velocidad de 22 a 13 horas sin costo adicional. Contáctanos a través de nuestras redes sociales o nuestra página web www.netplus.net. Net Plus, the power of fiber. Cobertura en Loja, Zamora, Yanzasa, Catamayo, El Cisne, Vilcabamba y Malacatos. El mejor legado que puede darle a su hijo es una buena educación, basada en valores, que los prepare para la vida como verdaderos ciudadanos del mundo, caminando siempre a la excelencia. El Colegio de Bachillerato Particular Antonio Peña-Celi se ocupa constantemente por el nivel académico de los estudiantes. Es así que es la única institución en la ciudad de Loja con bachillerato internacional. Combina su trabajo con la música, el arte, el deporte y su labor con responsabilidad social. Para el año 2023 continúa el compromiso de trabajo, con la confianza en los valores que se promueven para garantizar la presencia de los mismos en la vida de los estudiantes. Ven al APC y disfruta de una educación que te permita alcanzar tus sueños. APC, más colegio. Fin de espacio publicitario. Gracias por su amable sintonía. Esta emisión de Los Especiales del Soy Especialista trae al escenario de la casa estos problemas que suelen ser tan frecuentes
complicados de abordar porque muchos de ellos no se solucionan inmediatamente y que tienen que ver con lo que soluciona un otorrinolaringólogo en función de la frecuencia que puede presentar. Y hemos conversado muchos de ellos y para este segmento del programa hemos dedicado algunos que por su trascendencia, por su frecuencia, vale la pena tener un conocimiento general respecto a estas afectaciones y que nos orienten las opciones que tiene. Doctor Ramón, ya citamos algo hace un sí, hablamos hace un ratito, sí. A la adenoides. Sí. Una estructura que originalmente su virtud es defender, pero cuando complica hay opciones de manejar. Hay opciones de tratamiento, sí. Semejante a esto hay otra estructura que por su característica también pues nace incorporada, cumple su función, pero que suele dar el problema. Las amígdalas, doctor Ramón. Exactamente. Realmente también, igual que las adenoides, las amígdalas es un tejido de defensa, ¿no es cierto? A diferencia de las adenoides, estas están toda la vida. O sea, tiene su función. Básicamente, cuando hay una amigdalitis es un proceso que trae consigo malestar del cuerpo, temperatura, escalofrío, es una infección realmente bacteriana, dolor, mucho dolor. Siempre lo primero que hay que quitar al paciente es el dolor, porque el antibiótico va a tardar en desaparecer esta infección. Entonces siempre hay que evaluar mucho el dolor porque eso es lo que el paciente lo lleva al consultorio, ¿sí? Entonces he puesto esas fotografías para diferenciar. La amigdalitis ya es un proceso bacteriano, un poco más intenso, las amígdalas se llenan de placas blancas de pus, ¿sí? Y el tratamiento siempre es un tratamiento antibiótico. En cambio que la faringitis nada más está roja la garganta, tiene los síntomas parecidos pero no son tan severos, digamos, ¿no? Y la diferencia es que en una hay que tratar antibiótico en la amigdalitis y en la faringitis hay que tratar nada más con analgésicos, como cuando uno pasa un cuadro gripal, para que se entienda en la población. Entonces, la diferencia y la actualidad es que casi a todo el paciente le dan un antibiótico, que no estaría muy correcto porque comienza a generar resistencias, ¿no? Se dice que más o menos del 100%, el 30% son amigdalitis y un 70% faringitis, ¿sí? Ahora, en cuanto al tratamiento, ¿no es cierto? Las amigdalitis agudas se curan, como estaba diciendo hace un segundo, entre 7 a 10 días de antibiótico. El paciente que se enferma muy seguido, que es todos los meses amigdalitis, ¿no es cierto? La opción está quirúrgica, ¿no es cierto? ¿En qué otro paciente se opera que no tenga amigdalitis? En lo que hablamos hace un momento, cuando las amígdalas son tan grandes que obstruyen la vía aérea y este paciente ronca o se ahoga en las noches, ¿no? Es decir, que las amígdalas se juntan y están obstruyendo el paso del aire. Entonces, en esos casos también está la opción quirúrgica, ¿no? Por vecindad suele complicar cuando al paciente se le dice que como diagnóstico no solamente tiene amigdalitis, sino tiene una faringoamigdalitis. Ah, correcto. Como sí. que suena todavía mucho peor el cuadro. Suena peor, claro, es la inflamación de toda la garganta, digamos, la faringe y las amígdalas, ¿no? Inflamación e infección sería ahí, que es un poco más severo nada más, sí. ¿Suele suceder? Exactamente, sí. Que casi siempre, o sea, puedo decir que un 99% el paciente está inflamada la faringe y también con las amígdalas infectadas, ¿no? Y en el eventual caso de que suceden estas afectaciones repetidas veces, sí. Preocupa más porque en función de que a lo mejor más es el tiempo de cama que el tiempo de escuela. Exacto. Y amerita que a veces tenga que asistirse a otro tipo de opciones o a muchas opciones tratando de solucionar el problema. Sí, sí. Claro que sí. O sea, cuando es muy repetitivo, como decía, infecciones de todos los meses, constatadas que sean amigdalitis también, porque pueden ser faringitis nada más, pues entonces está la opción quirúrgica, ¿no es cierto? Ahora, yo siempre cuando opero un paciente de amígdalas le explico al paciente, mire, yo le voy a sacar las amígdalas, pero la faringe va a quedar, ¿no es cierto? Entonces ese paciente se puede seguir enfermando la garganta porque la faringe no se puede sacar, es el recubrimiento de la parte ósea de la garganta, ¿no? Entonces a veces hay un mal entendimiento en pacientes que dicen, me operaron las amígdalas y me sigo enfermando. Claro que se puede seguir enfermando, pero ya no van a estar un antibiótico porque no está la amígdala, ¿no? Sí. Yo lo comparo mucho, para que la gente entienda, con el apéndice, ¿no es cierto? Apendicitis, retiro la apendicitis, nunca más apendicitis, ¿no? Retiro amígdalas, nunca más amigdalitis, ¿no? Pero hay que evaluar bien cada paciente porque a la final es un órgano que sirve para defender al cuerpo, pero si se lo extrae no pasa nada, ¿no? Porque siempre está la pregunta, ¿y qué pasa si me la sacan? ¿Me voy a enfermar más? Entonces yo generalmente les suelo responder a los pacientes, se opera un niño de 3, 4 años, ¿no? Imagínense qué persona en sus cabales estaría a sacar defensas, entre comillas, a un niño de 3, 4 años. Entonces ya se ha visto que no pasa absolutamente nada, pero hay indicaciones establecidas, ¿no? Yo me he centrado más a la parte infecciosa y de amígdalas grandes, ¿no? Porque también en nuestro medio es muy escaso, también hay cáncer de amígdala, ¿no? Que es otra indicación, pero no es tan común como otros tipos de cánceres, ¿no? En lenguaje popular también calificar como amigdalitis aguda y amigdalitis crónica. Claro. Tiene relevancia. Exactamente. Realmente eso es por los tiempos. Nosotros sabemos como médicos, ¿no? Una amigdalitis aguda son hasta 15 días y luego ya crónica. Eso sería en manera general.
Pero básicamente las amigdalitis crónicas son cuadros repetitivos. O sea, llegan los pacientes y dicen, doctor, todos los meses estoy tomando antibiótico porque las amígdalas están llenas de pus, me duelen, tengo fiebre. Entonces la cronicidad está más en cuanto a los periodos, ¿sí? Hay algunas indicaciones de cuánto es crónico, pero bueno, eso a veces queda en los libros nada más, porque ahí dicen 4 cuadros en 1 año, 5 cuadros en 2 años, pero eso es muy de libro, ¿no? Realmente es lo que el paciente lo dice y el paciente llega y dice, doctor, ya no aguanto más, quiero que me ayude y me saque esto, ¿no? Patología adicional. En niños pues muy chiquitos se escucha ya en el ambiente de la casa que la mamá a la consulta y la noticia es que el oído tiene una inflamación. A esto lo denominamos otitis. Existen diferentes términos adicionales que se le agregan dependiendo de dónde está ubicada, de su tiempo. Conversamos un poquito respecto al tema de la otitis. Claro, sí. Bueno, la otitis, como usted bien lo dijo, primero que es algo que en la casa hace correr a los papás, porque el dolor de oído creo que es de los peores dolores del cuerpo humano, sobre todo un niño, ¿no? Lo ve llorar y gritar a un niño y el dolor, ¿no es cierto? Entonces, claro, como usted lo dijo, las otitis depende del lugar que afecte, ¿no es cierto? Hay una otitis externa, que es del conducto, típica enfermedad de la gente que va a piscinas, a ríos y el agua no está en buen estado, o las personas que meten los cotonetes y lastiman la piel, entonces el conducto que tiene un diámetro se estrecha, ¿no? Y produce un dolor intenso, insoportable, que esa es la otitis externa de la parte externa. Después la otitis media, en cambio, es la inflamación del tímpano, es una membrana que es de color gris, que en las imágenes se ve como hinchada, y para que se entienda, se comienza a hinchar hasta que hay un momento que no aguanta más y se revienta, que dice la mamá, se le reventó el tímpano, ¿no? Se rompió el oído y inmediatamente pasa el dolor, ¿no? Entonces la otitis media aguda, que en cambio, a manera general, las causas ahí son medioambientales, a veces incluso en los niños por el tema de las adenoides también pueden afectar el oído, o a veces de la nada, como cualquier infección que uno puede tomársela, ¿no? Esa es la parte del oído medio. Y hay otra otitis que se llama otitis media serosa, que en cambio es pasando el tímpano, que es que la secreción del oído viene al oído y lo tapa, pero por la parte de atrás. Entonces este paciente no es que le duele el oído, sino que no escucha bien, porque este tubito que une la nariz con el oído, que se llama trompa de Eustaquio, se llena de moco después de una gripe, por ejemplo. Uno cuando tiene una gripe dice no escucho bien, claro, es porque el moco está tapando ese conducto que va del oído a la nariz. O sea, básicamente la nariz le envía aire al oído, ¿no? Entonces, cuando le envía moco es como cuando uno está hablando debajo del agua, no pasa el sonido, ¿sí? Nosotros escuchamos porque está en el aire, se va el sonido, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de otitis que no es tan severa, ¿sí? La peor, siempre digo, es la otitis media aguda porque el niño llega, pero gritando el dolor. Y un adulto también, ¿no? Claro. Sí. Adicional a esto, podría ser que llama muchísimo a la preocupación de aquella persona que está cursando un evento de otitis o es la secuela, el notar que ya no escucha igual. Exactamente, sí, claro. Generalmente lo primero que empieza es el dolor, luego el oído tapado, ¿no? Totalmente. Y ahí con el oído hay que ser muy cuidadoso, porque el oído es un órgano muy delicado, ¿no? Entonces hay gente que dice, chuta, de estar tapado con cera y hágame un lavado, alguna cosa, y no lo vieron ni al oído, y el oído estaba inflamado y con agua más bien lo rompe, ¿no? Entonces el proceso normal de una otitis es dolor primero, fiebre, la pérdida de la audición, y la audición retorna más o menos entre 10 a 20 días, ¿no? Uno no se da cuenta y ya está escuchando normalmente, pero es parte de la clínica, el proceso, el dolor, la fiebre, la disminución de la audición, y a veces ya llegan con el tímpano reventado, ¿no? Que eso genera mucha preocupación en los padres, ¿no? Básicamente el oído generalmente, puedo decir, un 95% se va a cerrar esa perforación, cuidándolo que no entre agua nada más, porque el agua es la que no nos permitiría que se cicatrice, como en cualquier lesión que se está curando, ¿no? Suele suceder también que en alguna proporción, a lo mejor no tan significativa, en el post, note que existe un problema con su equilibrio. Sí, bueno, pero esos no son casos no tan comunes, ¿no? Porque a veces cuando hay una infección, una inflamación del oído, lo puede inflamar al laberinto, ¿no? Y hacer una laberintitis y acompañarse también de mareos. Pero no es tan común. O sea, y bueno, ahora que no es común, porque eso sí es un problema serio. Es complejo, ¿no? Que la gente llega y no puede pararse, está mareada, ¿no? Pero eso es un poco más raro, la verdad. Sí, pero sí puede darse esas dos cosas conjuntas, ¿no? Tema trascendente también para conversarlo y que exista orientación respecto a cuando a veces es un evento, un hallazgo casual. Exactamente, casi siempre. Tiene novedades. Sí. Aquel que se le dice que ya ha tenido o tiene desviado su tabique nasal. Claro ¿Nos que sí. referimos a qué? Sí, bueno, el tabique, hay que entender que hay dos estructuras en la nariz. Por fuera uno puede tener recta la nariz y por dentro torcido el tabique, a veces coincide, a veces no. Eso puede suceder. Casi siempre, ¿no? Entonces la parte de afuera, externamente, la parte dura, ósea, esos son los huesos nasales, que son nada más la parte estética. Internamente el tabique es un cartílago que si nosotros tocamos la nariz se mueve. Tiene una parte anterior cartilaginosa y en la parte inferior y posterior es ósea, ¿no? Entonces hay gente que nace ya con el tabique desviado. En el momento del nacimiento, en el canal del parto, se desvió un poquito.
Gente que nace congénitamente, gente que tuvo un golpe y se le torció el tabique, gente que pasó de niña a mujer o de niño a hombre y también se torció en el desarrollo, ¿no? Entonces realmente cuando uno revisa un paciente y tiene el tabique desviado, a veces hay pacientes que van por otra cosa y uno le dice tiene el tabique desviado, ¿no? Y uno dice ¿cómo respira? Y si le dicen bien, creería que no hay ningún problema, ¿no? Pero hay pacientes que van directamente y dicen doctor, no respiro de tal lado, ¿no? Y entonces uno lo ve, como en la imagen que estamos viendo, totalmente desviado a la derecha, totalmente a la izquierda, y eso lo que genera es que no puede respirar bien el paciente. Entonces al no poder respirar bien, hace que abra la boca, entre aire frío, reseca la garganta y trae problemas de mala respiración que afectan a la garganta. No respira bien, hay deportistas que no pueden llevar bien su vida, no pueden respirar bien, y esto sí es netamente quirúrgico, obviamente, ¿no? Si a este evento, sea por un trauma que al final sufrió o nació, se suma un proceso inflamatorio, en esta zona en particular, en la nariz, en realidad complica. Claro, justamente como hablamos inicialmente, cuando hay un desvío de tabique y encima una alergia con cornetes grandes, ese paciente no respira realmente, ¿no? Entonces, como decía, el desvío de tabique cuando es sintomático, porque hay desvíos de tabique que son asintomáticos, que son muy chiquititos de nacimiento. No dan molestia. No dan molestia, entonces no hay para qué. Yo siempre trato de decir que a un ser humano hay que hacerle el menor daño posible, ¿no? Entonces, si un paciente no tiene síntomas, no habría problema, ¿no? Pero bueno, si realmente no respira bien, se corrige y también se corrigen los cornetes, se los reduce de tamaño, como habíamos dicho inicialmente, en el mismo procedimiento, ¿sí? Pero un tabique que está desviado y que produce síntomas de falta de respiración, que le cuesta al paciente, eso sí se resuelve siempre quirúrgicamente, ¿no? La pregunta sería un poco a la inversa respecto a señalar que aquella persona que por noticia se entera de que en realidad tiene un tabique desviado, pero que no repercute absolutamente nada en su vida, él en realidad puede convivir con esa realidad. Sí, yo realmente, el paciente que viene y me dice, doctor, me quieren operar el tabique, por ejemplo, para pedir una segunda opinión, le digo, ¿y cómo respira bien? Le digo, tranquilo, siga su vida normal, porque realmente no le genera problemas, ¿no? Entonces, cuando hay un problema, pues claro, hay que corregirlo y hay solución, que eso es lo importante, ¿no? Ahora, a veces hay pacientes que dicen, yo paso bien, pero la pareja viene y dice, doctor, ronca en la noche. O sea, él está bien, pero no está tan bien. No está todo bien, él cree que sí. Entonces, es importante también preguntar cómo es el sueño, cómo duerme, para ver si está repercutiendo en su salud, digamos, en su sueño, digamos, ¿no? Para cerrar el programa, doctor Ramón, después de este recorrido brevísimo sobre todo este tipo de afectaciones que vale la pena precisar, en la inmensa mayoría de eventos, su manejo es clínico, no necesariamente quirúrgico. Claro, o sea, siempre hay que entender que los otorrinos hacemos mucho medicina clínica y quirúrgica también, ¿no? Generalmente hay que evaluar muy bien cada paciente, no hay como encasillar a todos los que tienen amígdalas grandes, hay que operarlos, no todos los que tienen desvío del tabique hay que operarlos, hay que individualizar el tratamiento en cada paciente y saber que siempre es solucionable, ¿no es cierto? O sea, si por la parte clínica no va bien, pues entonces está la parte quirúrgica, ¿sí? Hay pacientes que de entrada hay que operarlos porque no va a dar el tratamiento, ¿no? Pero siempre hay que hacer una evaluación, creo que personalizada en cada paciente, porque un ser humano no es igual a otro, ¿no? Hay gente que tiene amígdalas grandes y no ronca, hay gente que tiene amígdalas grandes y ronca, ¿no? Entonces, yo siempre digo, en medicina 1 más 1 no es 2, es cada paciente experimenta diferente, ¿no? Recomendación de orden general para aquellos que a lo mejor con medidas de orden ambiental, domésticos respecto a alimentación, hábitos, cuiden un poco su salud en este trato tan importante. Claro. Nariz, oído, garganta tiene también una particularidad de cuidado. Bueno, o sea, básicamente como en cualquier enfermedad, ¿no es cierto? Hacer una vida saludable, comer sano, hacer ejercicios, eso son cosas básicas para todo, ¿no? En cuanto a la nariz, a los oídos, a la garganta, en el oído no usar cotonetes jamás, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, son nadadores que van a piscinas, ponen unos tapones para que no se infecten los oídos. En la nariz, generalmente evitar ambientes contaminados, o sea, mucho polvo, mucho smog, lo que vea que le genera problemas. Y en la garganta igual, o sea, no exponerse a cambios bruscos del medio ambiente, que hay muchos en nuestro medio. Y eso básicamente, ¿no? Y cuando tengan problemas, pues acudir al profesional para no tener secuelas ni problemas por cosas que uno hace. Por ejemplo, solo me tomo unos minutos. En la pandemia que vivimos, había gente que decía por el miedo, ¿no es cierto? Cuando un ser humano tiene miedo, hace de todo. Entonces, hacían gárgaras con limón, bicarbonato, jengibre. Entonces, más bien llegaba la garganta más inflamada por eso que por la enfermedad propia, ¿no? Así que cuando haya problema hay que consultar con su médico de confianza, ¿no? Fundamental. Ha sido un honor tener acá, doctor Ramón. Muchas gracias por la invitación, Humberto. Gracias, aporte. Muchísimas gracias a ustedes por su amable sintonía. Nos despedimos de esta edición de Los Especiales del Especialista y les invitamos a la siguiente. Gracias.